Así se comporta el mercado de alimentos y el conferencista es Samir Campo Escudero, presidente de Radar del Grupo de Conocimiento del Consumidor de Colombia. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, muy buenos días, ¿cómo están? Gratísimo poder estar por aquí con ustedes, poder tener este espacio de conversación. Espacio de conversación, claro, ustedes vienen de un mercado en donde eventualmente están acostumbrados a tener un visual muy alto, muy grande de lo que pasa alrededor del negocio. Entonces, vamos a meternos en el carro de mercado de la gente para poder entender un poquito qué viene sucediendo. Arranco esta conversación planteándoles lo siguiente, y es, este año se celebran los 97 años del natalicio de nuestro Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y García Márquez hace algún tiempo escribió un cuento que más parece un guión cinematográfico que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y entonces es una historia en donde un par de hijos se despiertan una mañana, ¿no? Y encuentran a su madre barriendo el patio de la casa, y en ese barrer el patio de la casa la madre se para sobre el borde de la escoba y dice: no sé, pero es que amanecí con un presentimiento. Y lo traigo a colación fundamentalmente porque eventualmente este año los índices perceptuales de los consumidores en Colombia andan como medio regulimbis. Ustedes y yo estamos recibiendo de manera constante, de manera consistente, todo tipo de mensajes en donde nos están diciendo que la cosa en el país eventualmente no va como nosotros quisiéramos. Entonces, claro, hay que revisar los números con una dinámica particular, y esa dinámica particular me hace recordar una frase que emitió la doctora Lagarde a principios de este año, cuando estábamos esperando que se iba a presentar en el análisis de riesgo del foro de Davos. Estamos viendo al mundo con cautela. Estamos viendo al mundo con cautela. Entonces, primer punto que quiero dejarle puesto sobre la mesa: sí, tenemos retos, tenemos dificultades, tenemos problemas en diferentes sectores en Colombia, hay una serie de riesgos que eventualmente estamos considerando en proceso de materialización, pero también de una u otra manera estamos teniendo que lidiar con una serie de efectos o elementos colaterales con los que estamos conviviendo. Recuerdo entonces que por allá en 22 estábamos hablando del conflicto Ucrania-Rusia. Y que esa dimensión del conflicto Ucrania-Rusia, de cierta medida, a muchos de nosotros nos dejaba pensando: oiga, ¿qué va a pasar con Colombia? Pues resulta que ese conflicto Ucrania-Rusia, mis estimados amigos, derivó en que nos enteramos que nosotros estábamos importando el 75% de los fertilizantes de esa región del mundo, y nos crecieron los precios. Y entonces vamos a tener que andar pendientes de lo que pase con Israel, Hezbollah, Hamas, Irán, Yemen, porque de una u otra forma ahí empezamos a tener una serie de presiones en el sistema logístico internacional. De hecho, parte de lo que hemos estado viendo en el transcurso de estos días es cómo desde las presiones que vive Asia, ¿cierto?, hemos tenido un incremento en el precio de los contenedores. Entonces, pilas, porque eso que parece que está lejos no está tan lejos, está relativamente cerca. Estamos en el marco de una crisis, de una tensión profunda. Ahí digamos que determinamos Estados Unidos, China, pero también está Rusia en la mitad, ¿no? Hoy hay una reunión de los BRICS y venimos de un cónclave general de los países de África reunidos con China. Entonces, todo este sistema de cosas, mis estimados amigos, eventualmente también tiene que ver y se mete dentro del carro de mercado de los compradores y de los consumidores vía precio, vía transformación de los productos, vía sistemas de competencia, ¿no? Elecciones. Ahorita, ¿cuál estamos esperando? Estamos a 2 semanas a las elecciones en los Estados Unidos.
Ya hablaron los analistas, la cosa está absolutamente apretada, el dólar con una leve tendencia al alza. Y claro, el 40% de los productos que ponemos en nuestros carros de mercado los colombianos son importados. En ese orden de ideas hay una presión ahí que de una u otra forma también nos está afectando. Bueno, de esto, complejo todo, ¿no? Entre el niño y la niña, entre uno de los niños más difíciles de los últimos 25 años, una niña que eventualmente pareciera que va a estar un poquito más leve de lo que amenazaba, pero con un 2023 que fue el año más caluroso del mundo y se cree que en los próximos 5 años vamos a tener un incremento de temperaturas de 1.5 grados en la compresión climática a nivel global. ¿Y esto cuánto tiene que ver con los alimentos? Absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces, consumidores pendientes de eso, y se ha dicho mucho en términos económicos que estamos esperando que suceda un aterrizaje suave en la economía, pero eso no ha sido ni tan suave ni ha sido tan tranqui. Realmente tenemos retos significativos en términos de crecimiento. Aquí les estoy presentando los datos más recientes del Outlook del Fondo Monetario Internacional. Estamos esperando que salga el Outlook del mes de octubre, una economía mundial con un crecimiento muy leve, las economías más grandes del mundo también creciendo en una dinámica relativamente contenida, todos creciendo un poquito, todos moviéndonos un poquito. Abramos un poquito más el mapa para entender nuestra realidad, metámonos en el barrio, América Latina y el Caribe, con un crecimiento aproximado proyectado por el año 2024 del 1.9%, y con un crecimiento para el año 2025 proyectado al 2.7%. ¿Cuál es la realidad en Colombia? En Colombia, ¿qué estamos esperando? En Colombia estamos esperando un año alerta en donde todos estábamos diciendo que Colombia entraba en un proceso de recesión técnica. Y si hacemos el análisis juicioso, es menester decir: Colombia no entró en recesión. Hemos crecido poquito, pero hemos crecido. Ahí sí, como diría mi mamá, la economista, poquito pero honesto. Entonces, en ese proceso de crecimiento, ¿qué estamos esperando para este año 2024 en términos de cierre? Una economía que crezca alrededor del 1.8%, un posible crecimiento el próximo año alrededor del 2.5%. Entonces, claro, si estamos con ese presentimiento, nadamos con ese presentimiento. Oiga, cuando hablamos de consumidor en Colombia, ¿de qué consumidor estamos hablando? Y sí, y vemos números de manera sistemática y nos metemos en los números y navegamos en ellos, pero yo les quiero decir que los datos que vamos a ver a continuación son la representación abstracta de las decisiones que toman las personas en la calle. Y si nos atenemos en parte a esas decisiones que toman las personas, entonces entendamos ese consumidor. Yo decidí llamarla doña Yolanda, y doña Yolanda es la mamá de Valerie. Y ustedes van a decir: ¿y por qué se llama Yolanda? ¿Y por qué la hija se llama Valerie? Pues porque así le pusimos. Pero la explicación concreta que está en el fondo es o tiene que ver con lo siguiente. Uno, claro, demográficamente vamos a tener un proceso de expansión que nos va a llevar a la población máxima de Colombia al año 2057. Sin duda. Pero si revisamos los últimos 23 años, miren cómo nos está cambiando la población en Colombia, mis amigos. Demográficamente Colombia está teniendo un proceso de cambio significativo. Menos niños. Pasamos de tener John, Jenny, los niños y el perro, a tener a Jenny, que es mamá de un perrijo o un gatijo y que tiene por mascota una suculenta.
ese proceso de cambio demográfico tiene impactos sobre el carro de mercado. Ese proceso de cambio demográfico en los próximos 10 años en Colombia ha de revelarse en una transformación en la forma en la que nos aproximaremos al consumo de los alimentos. No lo pierda de vista. Y entonces, Samir, hombre, mira, en el año 2000 estábamos hablando de menores de 15 años, 31% de la población. Hoy estamos hablando del 22%. Porcentaje de la población mayor de 65 años era el 5.1%, hoy es el 9.2%. Miren el cambio que ha tenido Colombia. Parecía una caricatura lo de la transformación del hogar. Pues en el 2000 estábamos hablando de hogares de 4 personas, hoy estamos hablando de 3. Cae la tasa de fecundidad, cae la tasa de natalidad y crece la esperanza de vida en Colombia. Dicho lo cual, si esto quisiéramos aterrizarlo en el territorio del mercadeo de los alimentos en el país, tendríamos que plantearnos lo siguiente: las ofertas de valor van a cambiar. Las ofertas de valor empiezan a tener una perspectiva diferenciada. Hay más personas dependiendo de otras en el mercado en Colombia. Y si lo llevamos a otro territorio, fíjese cómo este dato me parece absolutamente especial. Piensen usted, yo crecí en un hogar, mis papás, mi papá y mi mamá tuvieron 3 hijos, el mayor, el menor y su campeón. Yo soy el mayor. Éramos un hogar de 5 personas, más un perro. Hoy estamos hablando de un hogar. Miren que el 18% de los hogares, si sumamos esos dos, estamos hablando más o menos, números mal hechos, estamos hablando casi del 40% de la población en Colombia, hogares unipersonales o de 2 personas. Oiga, ¿será lo mismo comprar mercado para un hogar de 4 personas que de 2? ¿Será posible pensar que los hogares millennials van a tener olla pitadora para pitar frijoles en su casa? ¿Se entiende? Parece una reflexión lejana, pero esto tiene que ver con el carro de mercado de los colombianos. Y a eso tenemos que meterle además, en esta licuadora de elementos conceptuales, partan de ver cómo las poblaciones de ingresos bajos en Colombia suman alrededor del 56% y me explican el 24% del gasto de los hogares. 41% de los hogares en Colombia son de ingreso medio y me explican el 54% del gasto, y los hogares de ingresos bajos son el 3% y me explican el 22% del gasto de los hogares. Entonces, con esta realidad, mis estimadísimos amigos, parte de lo que estamos viviendo sin duda en medio de todo este ecosistema de temas es un proceso en donde el gasto de los hogares se vuelve una palanca significativa para la economía en Colombia. Es decir, si en el primer trimestre del año 2019, esto desde cuentas nacionales del DANE, si el primer trimestre del 19 yo tenía un gasto de 100 unidades en consumo final de los hogares, hoy estoy en 126 en el índice, es decir, con un crecimiento del 26%. Se sostiene en cierta medida con un ajuste significativo el gasto del gobierno, caen las importaciones, crecen de manera relativa las exportaciones, se ajusta formación bruta de capital fijo, y aquí es en donde en el crecimiento de la economía en Colombia pareciera que estamos teniendo un problema. Entonces, veamos algunos numeritos generales para entender que eventualmente ese proceso de crecimiento chiquito, pero crecimiento, pareciera que empieza a tener un poco de gasolina. Y empieza a tener un poco de gasolina, pero claro, con algunas afectaciones significativas. Hombre, Samir, ¿por qué se caen las importaciones? ¿Cuál es uno de los síntomas del deterioro del comercio? La caída en las importaciones, ¿no? Aquí estamos viendo un gasto de los hogares que en sus variaciones se nos deja ver muy lento, pero vamos a ver o vamos a meternos un poquito más allá. También moviéndonos en cuentas nacionales. ¿Hacia dónde se está moviendo el gasto de los hogares? Para poder entenderlo un poco. Oiga, mucho desde los servicios
mucho desde los bienes no durables, poquito desde los bienes durables y los bienes semidurables como calzado, vestuario, aportando poco dentro de la variación en ese proceso de crecimiento que vienen teniendo estos indicadores dentro de la perspectiva. Y ahí les digo, cuidado con los servicios. ¿Qué viene pasando? Hombre, actividades primarias, ¿no? Moviéndose un poquito mejor, y dentro de esas actividades primarias el agro. Y claro, cuando revisamos en términos generales las variaciones de PIB, pues una de las cosas con las que nos encontramos es que si ustedes lo revisan con detenimiento, en la medida en la que se ha movido la tasa de interés, aquí está puesta la tasa de interés a la inversa, una de las cosas con las que nos hemos encontrado es que ese movimiento de tasa de interés ha estimulado de una u otra forma la dinámica del PIB o la dinámica de la producción en Colombia. Con lo cual, en la medida en la que se muevan las tasas de interés, será altamente probable que el próximo año tengamos unos ajustes en los crecimientos de la producción. Entonces, para seguir navegando en este entendimiento de esta cosa que se llama Colombia, vámonos a los índices de seguimiento a la economía. Noticias interesantes para el sector: agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, moviéndose muy bien. Todas las actividades primarias recuperando territorio dentro del proceso productivo de país. Mientras tanto, el consumidor, ¿qué? Ese crecimiento lento o esa dinámica lenta en la que nosotros nos hemos estado viendo implícitos tiene debajo un aspecto esencial que he obviado en este punto de la conversación y que probablemente, don Camilo, voy a tratar de pasearme por él más adelante. Y tiene que ver fundamentalmente ¿con qué? Con la variación de los precios de los alimentos. Durante el año 2023, parte del año 2024, hemos visto cómo la variación de precios de los alimentos ha venido afectando de manera significativa el carro de mercado de los colombianos. Y más adelante tendré que decirles, claro, ¿por qué hablar de la inflación de los alimentos es un caso significativo? Pues es un hecho significativo en la medida en que, y me voy adelantando un poquito en aras del tiempo que tenemos, resulta que los alimentos dentro del carro de mercado de los colombianos son 38 de cada 100 pesos que nos gastamos. Entonces, parte de este visual que tenemos tiene que ver con lo siguiente, mis amigos. Aquí les estoy mostrando algunos momentos de crisis, ¿no? Algunos momentos de crisis en el mundo. Y en Colombia, claramente, crisis del año 2008-2009, crisis en el sistema financiero, 2013-2014, la crisis del 16 y 17, aquí acuérdese que tuvimos entre 16 y 17 paro camionero, paro papero, fenómeno del niño, 3 puntos de IVA. Y muy probablemente ustedes se van a comparar mucho el próximo año contra 22 y se van a comparar mucho el próximo año contra 19, y aquí entre nos tendría que decirles, el próximo año vamos a estar más parecidos a 16 o a 17 que a 22 o que a 19, porque en 22 o 19 tuvimos picos de gastos significativos, lléveselo ahí en sus notas. Entonces, frente a esos periodos de crisis que han hecho los hogares, aquí estamos viendo bienes durables, ¿no? Carros, colchones, ¿no? Estufa, todo este tipo de productos. Entonces, bienes durables, moviéndose dentro de la disposición de gasto. Cuando arrancan las crisis, los hogares se contraen el gasto, y estamos en un escenario de contracción de gasto. Oiga, en las crisis, los no durables, los alimentos, la lente, tengo que garantizarlos, ¿cierto? Y me muevo dentro de ese proceso de garantía. ¿Y qué están haciendo los hogares? Apretamos el carrito de mercado para tratar de garantizar los mínimos, y particularmente dentro de los mínimos los alimentos.
¿Qué hacemos con los semidurables? El jeansito, la camisa, los tenis. Contraemos el gasto. Al que no puedo mover tan fácil dentro del bolsillo de los hogares es a los servicios. Al que no puedo mover tan fácil dentro del bolsillo de los hogares es los servicios. A una variación del 94% del precio de la papa, con los mismos ingresos, pues pongo la misma papa en el carro de mercado, o menos. Pero es mucho más difícil que yo reconstituya gastos en servicios como transporte, educación. Ahí está. Entonces, frente a esta realidad que hemos estado viendo, pues uno de los mensajes que esto para verlo en base 100 y tener un visual mucho más claro de los efectos. Aquí tendríamos que decirles lo siguiente, mis estimados amigos, llévense esto. La economía va despacio, pero los consumidores están moviendo el bolsillo con decisiones del día a día. Y entonces nuestra querida amiga, ¿se acuerdan de la señora del cuento de García Márquez? Nuestra querida amiga estaba parada en el patio, se apoya en la escoba y dice: algo muy raro va a suceder en este pueblo. Su hijo la escucha y su hijo es uno de los grandes billaristas del pueblo. Tiene un cotejo de billar más o menos a eso de las 11 de la mañana con el otro gran jugador de billar del pueblo, y entonces va a atacar y taca y se come la última carambola del partido y entonces pierde el juego y su contrincante se le burla en la cara. Y todos, por supuesto, dicen que uno de los que era el rey perdió. Y su contrincante lo coge por ahí en un rinconcito y le dice: ve, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué perdiste de esa manera? Pero si es que eso no era una carambola hecha. Y el tipo le dice: sabes, esta mañana estaba caminando por el patio y escuché a mi mamá decir que algo muy raro iba a suceder en este pueblo. Lo que no sabían ellos dos en medio de esa conversación era que por ahí iba pasando una doña Marta, ¿cierto? Para efectos del cuento se llama Marta, o sea, si usted se llama Marta no se va a sentir aludida, ¿no? Iba pasando una doña Marta que escucha eso. Ya continúo contándoles qué pasa con doña Marta. Al final, en medio de la conversación, uno de ellos, y en medio de las burlas generales, uno de ellos dice, o el hijo de nuestra protagonista dice: no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. Metámonos al gasto de los hogares para entender qué viene pasando. Yo creo que lo primero que debemos tener presente, mis amigos, es que estamos en un proceso de ajuste constante en la dinámica de gasto de los hogares en Colombia. Nos estamos ajustando de manera constante en un terreno negativo, en un terreno de restricción, en donde los hogares desde noviembre del año 2022 vienen poniendo menos productos dentro del carro de mercado. ¿Y con qué estamos lidiando, Samir? Estamos lidiando con una variación de precios total canasta. Claro, aquí ustedes están viendo 430 productos, pero estamos lidiando con una variación de precios total canasta que llegó a ser de alrededor del 15% en variaciones de precios en IPC. Esa era una realidad que eventualmente nosotros en Colombia no habíamos visto en los últimos 35 años. Esa presión inflacionaria, ¿qué hace? Hombre, esa presión inflacionaria hace que en el bolsillo, si usted es vendedor de huevos, en el bolsillo usted está compitiendo con otros vendedores de huevos, pero en el bolsillo también está compitiendo Netflix, el incremento del precio de la gasolina, la variación del precio de los arriendos.
Y para estos efectos vimos en algún momento a muchos alimentos tratando de perdiendo territorio y después tratando de recuperarlo. Sí, la inflación, por eso arrancaba hablando de efectos como el del clima. Fíjense cómo el fenómeno del niño en este punto del año, más por ejemplo tributos como los que empezamos a ver alrededor de ultraprocesados, bebidas azucaradas y demás, fíjense cómo genera una presión en este punto de la inflación. Claro, viene en un proceso de ajuste y en la medida en la que el ajuste de la inflación se produce, en esa misma medida los hogares reconstituyen su canasta de gasto. En enero, febrero, marzo, por ahí los hogares estábamos diciendo sí se puede, y después la presión nos lleva a junio, julio a tener una caída significativa. Hoy nos estamos recuperando. Estamos en negativos del 0.05%. Ahí está la variación en reales del gasto de los hogares. Entonces, ¿qué hemos venido viendo? Hombre, claro, estábamos acostumbrados. Si usted le preguntan cuál es el número mágico en Colombia, yo creo que la mejor respuesta que uno puede dar es 3. La tasa de crecimiento progresiva en Colombia en diferentes escenarios y modos siempre ha sido 3. Entonces, crecemos a tasas del 3% en promedio en los gastos en septiembre. Fíjese que hace un año, en septiembre de hace un año, el gasto de los hogares o los hogares estaban poniendo 3 productos menos dentro del carro de mercado. Hoy nos hemos venido ajustando un poquito, estamos tratando de llegar al límite cero. ¿Qué pasaba en el tercer trimestre hace un año? El tercer trimestre de hace un año estaba en negativos del 2.5. Nos hemos venido ajustando. ¿Cuál era la costumbre en la última década en Colombia? Más o menos 3. ¿Cómo ha sido el comportamiento anual acumulado enero-septiembre? Estábamos acostumbrados a una variación del 3% y estamos en un proceso de ajuste. Los hogares nos estamos ajustando. Y claro, si atendemos el planteamiento que estaba ofreciendo anteriormente, debería decirles en dónde nos estamos ajustando. Hay 4 grupos de consumo a los que los colombianos le estamos dando participación en el bolsillo. Hay otros 5 a los que le estamos dando más participación y 4 en los cuales los hogares definitivamente estamos restringiendo el proceso de gasto porque nos aprieta el bolsillo. Entonces, transporte y comunicaciones ha sido el más doloroso en lo que va corrido de 23 y 24. Y ha sido el más doloroso fundamentalmente por 2 razones. 1, incremento de los combustibles. Y 2, todo aquello que tiene que ver con el sostenimiento y mantenimiento del vehículo. Ahí es en donde hemos visto golpes significativos. Importante, muy importante para quienes, hogares de ingresos medios en Colombia. Comidas por fuera del hogar. Eventualmente esa fue alguna conversación que tuvimos con el doctor Camilo, por ahí presente, y decíamos, oiga, uno de los primeros catalizadores del impuesto a los ultraprocesados, a las bebidas azucaradas y los plásticos de un solo uso, uno de los primeros catalizadores fue comidas por fuera del hogar. Ahí fue donde nosotros empezamos a sentir el golpe. Los hogares ya venían reduciendo gasto en comidas por fuera del hogar, en restaurantes a manteles. Pero a nosotros, ¿qué es lo que más nos gusta? Las comidas rápidas. Ustedes están muy juiciosos, llevan su tupper, su coquita a la oficina. Ahí las mujeres del salón llevan su quinoa, su lechuga, su vaina. Pero el sábado o el domingo nos desatamos y nos empacamos esa hamburguesa que si pasa el internista y lo ve a uno comiéndose eso, le dice que lo salve Dios porque yo ya no lo puedo salvar. Y claro, cuando nos vamos a esa hamburguesa, ¿qué pasa? Pues en mucho del componente de esas hamburguesas hay un gravamen que se viene moviendo y eso ha hecho que, por ejemplo, comidas por fuera del hogar hoy tenga una de las inflaciones más altas de los 9 grandes grupos de consumo. Bienestar,
con ajuste significativo. En vivienda estamos viendo un ajuste significativo también, porque aquí los hogares en términos de remodelación han tenido que hacer sacrificios para efectos de tratar de pagar los servicios públicos que este año en Colombia han tenido incrementos sustanciales. Y ahí, frente al tema climático, también tenemos un reto. Alimentos para el hogar con variación real dentro del bolsillo de los hogares, con un tamaño de mercado, el tamaño de mercado más significativo de los 9 grandes grupos de consumo, 27.3 billones de pesos, con un ajuste inflacionario relativo al alza. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos moviendo? Pues hombre, mire que le planteaba una cosa que me parece interesante dejarla puesta de manifiesto. Uno de los grupos que estuvo castigado de manera muy importante entre 22 y 24 es el grupo de alimentos para el hogar. Es decir, si yo en septiembre del 22 estaba poniendo 100 productos, 100 alimentos, por citar un ejemplo, en la canasta de gasto ya estoy poniendo 96. Y eso tiene que ver, como lo vimos con antelación, con el impacto de la inflación. En comidas por fuera del hogar también con ajuste negativo, vivienda, moda con ajuste negativo en comparación con 22, educación quizá uno de los más afectados en el ejercicio post pandemia, el que viene realmente con una tendencia muy a la baja, y eventualmente lo veremos más adelante recuperarse, será transporte y comunicaciones. Entonces, ¿dónde nos estamos dando las indulgencias? En la categoría electro, pero eso no son neveras ni estufas, no, eso es dispositivos, relojes inteligentes, audífonos, celulares, etcétera. Entretenimiento con una leve tendencia al crecimiento comparado en 22. Y miren que aquí están los dos problemas de los cuales estábamos hablando. En este auditorio se lo tengo que plantear de la siguiente forma. Si para un hogar un alimento costaba 100 pesos en septiembre del 22, hoy cuesta 114. Si un plato de comida fuera de casa costaba 100 pesos en septiembre del 22, hoy cuesta 126. Si me comparo contra el 19, los crecimientos son del 43-44%. Y como veremos ahorita, pasando rapidito por aquí, como veremos ahorita, pues parte del proceso tendrá que ver en los alimentos, con que los alimentos nos pesan mucho dentro del bolsillo. Volvamos con nuestro cuento de García Márquez. Entonces Marta escucha que hay una conversación en donde dicen que algo muy raro va a pasar en este pueblo, y doña Marta va a comprar la carne del almuerzo a la carnicería y llega donde don Pedro el carnicero y le dice: don Pedro, deme 2 libritas de carne. Mejor no 2, deme 4. No me dé 4, deme 8, más bien 16. Y don Pedro hizo la misma pregunta que hicieron los vendedores de papel higiénico cuando empezó la pandemia. ¿Qué está pasando aquí, doña Marta? ¿Usted está bien? Sí. ¿Cómo? Pero usted no sabe, don Pedro, algo muy raro va a suceder en este pueblo. Y empezó a difundirse la noticia, y cuenta el cuento de García Márquez que él dirá que el carnicero en media hora agotó toda la carne, mató otra vaca, se vendió toda, y se va esparciendo el rumor por el pueblo. Entonces, en medio de ese cuento, yo les decía a ustedes ahorita, el mercado de los alimentos en Colombia está alrededor de 23.3 billones de pesos para septiembre del año 2024. ¿Cuánto pesan esos alimentos? Si yo hiciese un ejercicio de preguntarle a la gente de 100 pesos que usted se gasta, ¿cuánto se gasta en alimentos? Es altamente probable, y claro, esto yo lo saco de modelo, no de encuesta, los alimentos para el hogar me pesan 31 de cada 100 pesos que se gastan los hogares. Si sumamos estos 3 rubros, estamos diciendo que alrededor de 7 de cada 10 pesos que se gastan los alimentos en Colombia, se los gastan en alimentarse, en la casa y en transportarse. Pero entendiendo el modelo de negocio de los alimentos, que va mucho más allá de poner alimentos en casa, tendría que decirles que comidas por fuera del hogar, aquí debo tener un error en el brand, comidas por fuera del hogar está alrededor del 7.5%.
Y eso nos lleva más o menos a 38 pesos dentro del bolsillo. Sí, hemos venido viendo de manera progresiva un ajuste de los alimentos dentro del bolsillo de los hogares. Los hogares están contrayendo el gasto en alimentos y esa contracción en el gasto de los alimentos tiene que ver con unas presiones inflacionarias en donde eventualmente hay varias cosas que los están apretando en el bolsillo. Mis estimados amigos, ya casi para irme, este es el tamaño de mercado del gasto de alimentos en Colombia. Estamos viendo cómo ha habido un proceso de reconstitución, pero venimos de un valle muy difícil. Hemos pasado por un momento muy duro. Venimos de un momento en el cual los hogares se están reconstituyendo y están tratando de garantizar los mínimos, moviéndose de poquito a poquito para tratar de ajustar su carro de mercado. Pero claro, yo creo que uno de los grandes dolores de cabeza con los que estamos lidiando en el negocio en este momento tiene que ver con la inflación. La inflación es el gran dolor de cabeza. Ahí es en donde estamos viendo que es el lugar desde donde el cual los hogares están tomando decisiones. Entendiendo que se me agotó el tiempo, yo les dejaría esta reflexión. Chocolate, variaciones de precio anual del 61%. Por fortuna se nos ajustó la papa, porque la papa el mes pasado estaba dejándonos ver variaciones de precios del 94% en los hogares. Zanahoria, otros abarrotes, 20.2%, banano, carnes frías y embutidos, y esto muy impactado por las decisiones del gobierno alrededor de los ultraprocesados, al igual que otros productos de panadería, naranja, jugo y otras frutas frescas. Claro, nos hemos ajustado en tomate, cebolla, aceites, yuca, plátano, huevos, esta es una gran noticia, frijol, arveja, otras hortalizas, legumbres secas y leguminosas y otros tubérculos. Pero sin duda, el mensaje con el que los quiero dejar es: los hogares están tomando decisiones significativas y al día. ¿Qué nos espera para el 2025? Bueno, probablemente deberíamos estar viendo un ajuste en el carro de mercado de los hogares alrededor de reales en torno, en la media, alrededor del 1.7, 1.8%, 2%. En el mejor de los escenarios deberíamos estar viendo a los hogares reconstituyendo su canasta de gasto en torno al 4% más o menos. ¿Con qué vamos a tener que lidiar entonces con doña Yolanda y su hija Valerie? Yo creo que probablemente sí, con un ajuste en el carro de mercado, con algunas presiones alrededor del empleo, pero sin duda con un ánimo que no está de la mejor manera posible. El cuento termina en que a todos se les mete en la cabeza que algo muy raro va a pasar en el pueblo y lo terminan quemando. Yo no sé si ese es el final que nosotros consideremos alrededor del mercado. Creo que desde esta gestión que hacemos de alimentar a los colombianos, podríamos tener una ruta más en función de satisfacer sus necesidades que cualquier otra cosa. Mis estimados amigos, yo creo que hasta aquí los acompaño. Mil y mil gracias. Son ustedes muy amables y espero que tengan un buen resto de jornada.